séptimo de distrito en el estado de Morelos, en el juicio de amparo número 381-2022, promovido por Mariana Castañeda Medina. Esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 381-2022. Artículo primero. Se concede pensión por invalidez a Mariana Castañeda Medina. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 1082-2021 en cumplimiento a lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del 18º Circuito dentro del amparo en revisión 71-2022, ejecutoria en mención que resolvió confirmar la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos el 12 de abril de 2022, a favor de la señora Alba Iris Cortés Urioso. En ese tenor, esta comisión legislativa somete a la consideración de esta soberanía el ulterior dictamen con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 1082-2021 para quedar como sigue. Artículo primero. Se deja sin efecto legal alguno el acuerdo dictado por esta Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social el 12 de julio de 2021. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación a Alba Iris Cortés Urioso. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 720-2021 promovido por Bruno de Jesús Iván Pineda Mastachi. Esta comisión legislativa somete a la consideración de esta soberanía morelense el ulterior dictamen con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 720-2022 para quedar como sigue. Artículo primero. Se abroga el 283 publicado en el periódico oficial 6070 de fecha 11 de mayo de 2022, por el que se concedió pensión por jubilación a Bruno de Jesús Iván Pineda Mastachi. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 251-2022 promovido por María Lilia Vargas Nájera. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 251-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a María Lilia Vargas Nájera.
A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 700-2022, promovido por Arturo Baena Adán. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 700-2022. Artículo primero. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a Arturo Baena Adán. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 1378-2021, promovido por Francisco Javier Hernández Jaimes. Somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Congreso del Estado de Morelos el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el cual se concede pensión por jubilación a Francisco Javier Hernández Jaimes, tomando en consideración las observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 1378-2021. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 850-2022, promovido por Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla, Linares. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 850-2022. Artículo primero. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla, Linares. Asimismo, con esta fecha se recibe escrito signado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica, artículo 176 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de Morelos y el 57 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, vengo a manifestar de manera respetuosa respecto a la solicitud del ciudadano Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares y en razón al dictamen con proyecto de decreto propuesto, manifiesto que por error ortográfico e involuntario, ajeno a la voluntad de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, que la fecha de nacimiento que se asentó en la foja 4, párrafo primero del proyecto de dictamen en que nació el peticionario fue el 12 de febrero de 1965. Sin embargo, siendo lo correcto y así debe de quedar asentado como fecha en que nació el 12 de febrero de 1962, lo anterior como efecto de que quede por aclarado y precisado estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en el expediente 850-2020. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos
le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 604-2022, promovido por Faustino Alberto Cándido. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 604-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Faustino Alberto Cándido. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 643-2022, promovido por Alejandro Vargas Miranda. De este modo, esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 643-2022. Artículo primero. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a Alejandro Vargas Miranda. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 725-2022, quinta, promovido por Rodrigo Castañeda Palma. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 725-2022 de artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Rodrigo Castañeda Palma. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de esta ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 395-2022, promovido por Carlos Gutiérrez Ruiz. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 395-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Carlos Gutiérrez Ruiz. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 697-2022, promovido por María Abigail Ayala Espíndola. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 697-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a María Abigail Ayala Espíndola. A la Comisión de Trabajo,
Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 677-2022, promovido por Jesús Abel Espín Torres. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 677-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Jesús Abel Espín Torres. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 473-2022, promovido por Esmeralda Romero Hernández. Esta comisión dictaminadora se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía lo siguiente: dictamen en sentido positivo emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 473-2022. Artículo primero. Se concede pensión por orfandad a Jesús Ediger y Adolfo Jafet, ambos de apellidos García Romero, descendientes de la finada Lidia Romero Hernández. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 210-2022, promovido por Irma Catonga Cherón. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 210-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Irma Catonga Cherón, quien prestó inicialmente sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 605-2022, promovido por Azucena García Arce. Esta comisión legislativa somete a la consideración de esta soberanía morelense el ulterior dictamen con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 605-2022, para quedar como sigue. Artículo segundo. Se concede pensión por jubilación a Azucena García Arce. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 642-2022, promovido por Cecilia Romero Marín. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía
el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 642-2022. Artículo primero. Se concede pensión por viudez a Cecilia Romero Marín y orfandad a Salma Daniela Salomón Romero. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 755-2022, promovido por Ignacio Peralta Garduño. Esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 755-2022, por el que se le concede pensión por cesantía en edad avanzada a Ignacio Peralta Garduño. Artículo primero. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada a Ignacio Peralta Garduño. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 632-2022, promovido por Marina Medrano Flores. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 632-2022, por el que se le concede pensión por jubilación a Marina Medrano Flores. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Marina Medrano Flores. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 356-2022, promovido por Eduardo Mejía Chalico. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el siguiente dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 356-2022, por el que se le concede pensión por jubilación a Eduardo Mejía Chalico. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 757-2022, promovido por Petra Eugenia Sánchez Sandoval. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 757-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Petra Eugenia Sánchez Sandoval. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número
756-2022, promovido por María Cristina Hernández Cruz. Esta comisión somete a la decisión de esta soberanía el ulterior dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado 10º de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo número 756-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a María Cristina Hernández Cruz. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 55ª Legislatura tenemos a bien resolver mediante dictamen con proyecto de modificación de decreto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 124-2021 promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos el siguiente dictamen con proyecto de reforma de decreto por el que se declara la invalidez parcial del artículo 2 del decreto número 1322, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, 5975, el 11 de agosto de 2021. Le concedió a Rodolfo Barrios Morales pensión por jubilación. La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 55ª Legislatura tenemos a bien resolver mediante dictamen con proyecto de modificación de decreto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional 145-2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo en el Estado de Morelos el siguiente dictamen con proyecto de modificación de decreto por el que se declara la invalidez parcial del artículo 2 del decreto número 1329, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5982, el 1 de septiembre de 2021. Le concedió a Silvia Venegas Peñaranda pensión por jubilación. Los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 55ª Legislatura tenemos a bien resolver mediante dictamen con proyecto de reforma de decreto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 110-2021, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, bajo los términos siguientes. El Congreso del Estado de Morelos, mediante decreto 2405, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el 28 de julio de 2021, le concedió a Graciela Cantillo Hernández pensión por jubilación. Dictamen con proyecto de reforma de decreto por el que se declara la invalidez parcial del artículo 2 del decreto 2405, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el 28 de julio del 2021. Le concedió a Graciela Cantillo Hernández pensión por jubilación. Los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 55ª Legislatura tenemos a bien resolver
mediante dictamen con proyecto de reforma de decreto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 30-2022, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dictamen con proyecto de reforma de decreto por el que se declara la invalidez parcial del artículo segundo del decreto 2397, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 6034, de 26 de enero del 2022, por el que se concedió a Yolanda González Linares pensión por jubilación. Los suscritos integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la 55ª Legislatura tenemos a bien resolver mediante dictamen con proyecto de modificación de decreto en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 88-2021 promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara la invalidez parcial del artículo segundo del decreto número 2305, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5946, con fecha 26 de mayo del 2021, mediante el cual se le concedió al señor Nicolás Vargas Carvajal pensión por cesantía en edad avanzada. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates.
La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, pone a su consideración el dictamen con proyecto de decreto que reforma el decreto número 325, publicado el día 6 de julio del 2022 en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 6090, por el que se concede pensión por jubilación a la señora Marcelina Alemán García, de acuerdo a los siguientes dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo del decreto número 325, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 6090, con fecha 6 de julio del 2022, mediante el cual se le concedió pensión por jubilación a la señora Marcelina Alemán García. Artículo segunda. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que se separe de sus labores, y deberá ser cubierta por la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo del Estado de Morelos, quien deberá de pagar con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción 2, inciso A, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. A la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos le fue turnada para el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos en el juicio de amparo número 446-2022, promovido por Laura Galván Salgado, ejecutoria en mención que resuelve conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la citada quejosa respecto del acto reclamado y autoridades que se precisan. Dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Noveno del Distrito del Estado de Morelos en el juicio de amparo número 446-2022. Artículo primero. Se concede pensión por jubilación a Laura Galván Salgado, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, teniendo como último cargo el juez adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos.